Gloria a Dios. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Sé que es de pronto un poquito incómodo, pero si pueden estar aquí como para no estar allá. ¿Me ayudan? Gracias. Le invito a que en esta noche disponga su corazón. Le pidamos en esta noche al Señor que hable en nuestra vida. Amén. Soberano Señor y Padre Celestial, Señor, en esta noche gracias porque podemos adorarte. Gracias, Señor, porque es tan bonito y tan bueno, no solo bonito, sino lo bueno, Señor, de poderte bendecir, exaltar, poder rendir nuestras vidas, Señor, y saber, oh Dios, que tú estás obrando y que quieres obrar en nuestras vidas y corazones. Yo te pido en esta noche, Señor, háblanos, enséñanos, Señor, de una manera especial, Señor. Padre, que no sea solamente una clase magistral, sino que sea realmente tu Espíritu, Señor, hablando, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Que seas tú en esta noche enseñándome. Coloca tu mano en tu corazón y Espíritu Santo, enséñame, Señor. Señor, que aún lo que hoy aprenda, Señor, tú le des el sentido para mi vida en este momento que estoy viviendo, Señor. Háblame, Señor. Quita, Señor, todo estorbo, todo argumento que pueda haber, y que tu palabra, Señor, traiga libertad a mi vida, a mi hogar, a la iglesia, Señor. Te lo pedimos. Que seas tú también, Señor, trayendo sobre nosotros espíritu de sabiduría y revelación, Señor, para entender, Señor, también tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy arrancamos, no es la tercera, si lo vemos así, ya vimos primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, y en este momento vamos a iniciar estudiando una carta espectacular que es la carta a los Gálatas. Y quiero que usted aprenda, no sé, espero, es el deseo de mi corazón en realidad, que cuando usted reciba la palabra, esa palabra sea vida para su vida. Amén. ¿Puede decir amén a eso? Y yo no sé, personalmente, sí, llevo muchos años de cristiano, de creyente. Pero el estudiar así de pronto detalladamente, capítulo tras capítulo, personalmente ha sido de mucha bendición, y hay muchas cosas que yo digo, wow, Señor, o sea, conocía tanto ese pasaje, pero cuando uno lo estudia como que empieza a encontrar esos detalles, ¿verdad? Entonces, en este momento arrancamos leyendo o estudiando esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ahora, no sé si usted lo sabe o si usted se ha preguntado por qué hemos venido en ese orden de primera y segunda de Tesalonicenses, Corintios, primera y segunda de Corintios y ahora Gálatas. En realidad estoy tratando de enseñarles en orden cronológico, o sea, en el tiempo aproximado. Ahora no es exacto, listo, pero más o menos en un orden cronológico. Y en este caso, algunos dicen que Gálatas iría antes de Corintios, otros dicen que está entre el mismo periodo, gracias, de Corintios, la carta de Gálatas, ¿listo? No sé si tengamos el mapa aquí. Para iniciar, como es el inicio, quiero darles algunos detalles importantes o que nos ayuden a comprender un poquito. No sé qué tan bueno haya sido usted en geografía, pero voy a tratar de explicarle aún las personas que están escuchando esta enseñanza. Tenemos aquí el mapa de una parte de Europa y algo de Asia. Aquí, esto es España. Esta parte de acá abajo que estoy señalando es de África, ¿sí? América queda por allá, o sea que nada que ver con nosotros. Y de hecho el domingo, quiero que se fijen bien en este mapa, porque el tiempo del domingo en realidad no me alcanzó. Jerusalén, Israel queda en esta partecita, ¿sí? Esta parte es de Egipto. De pronto no le alcancé a notar muy bien, pero ahí está. Galacia, que es a donde va dirigida esta carta, que está en esta puntica de este lado. Y algo que de pronto el domingo no alcancé a mencionarles, para estas gentes, este era el mundo conocido.
La palabra del Señor nos enseña en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Recuerda ese llamado, esa tarea de ir a predicar? En los primeros 300 años de la iglesia, o los primeros 300 años después de Cristo, toda esta era la región conocida, ¿sí? Ahora, no quiere decir que en Rusia no existía gente, de pronto sí, pero no era tan conocida como este territorio en particular. ¿A qué voy con eso? En los primeros 300 años, si en realidad este hubiera sido el mundo, ¿sí? Eso quiere decir que ellos hicieron un buen trabajo. Obviamente, con el pasar de tiempo sabemos que estaba América, Suramérica, Centroamérica, todo lo que es América, aún Australia que queda en esta parte de abajo, todo eso. Y en realidad la palabra de Dios se ha cumplido. Dígale que está cerquita de usted, dígale, la palabra del Señor se ha cumplido. Amén. Ahora, aquí queda Italia, España, Egipto queda aquí, como para que más o menos usted se ubique. La carta que escribe Pablo es a las iglesias de esta región, ¿listo? Ahí, esta carta fue más o menos cerca del año 50 después de Cristo, si quiere tener esos apuntes. También obviamente estamos viendo las cartas de Pablo. Pablo escribió esta carta a las iglesias a los Gálatas. Todo esto que ustedes ven aquí de pronto de colorcito verde, acuérdense que Roma fue un imperio, el imperio romano, ¿sí? Y ellos alcanzaron a conquistar todas estas regiones en esa época, ¿no? Entonces este es el imperio romano. Entonces los Gálatas o Galacia, la región de Galacia era una provincia del imperio romano en ese entonces, ¿listo? Algo interesante que quiero que tengamos presente es que las iglesias de Galacia, o los que tan conocidos Gálatas, era una iglesia bien particular, porque usted debe de pronto saber de que el apóstol Pablo fue el apóstol enviado a los gentiles, o sea, no propiamente a los judíos, aunque hubieron judíos que creyeron y recibieron la palabra. Lo interesante es, de pronto si ustedes ven esta imagen, a mi derecha está el templo de Jerusalén y a mi izquierda un templo diferente, digamos de los judíos, aunque en realidad es más como por los lados de los griegos, porque había bastante influencia. Y estas iglesias de Galacia eran tanto judíos como gentiles. Era una combinación bien particular de estos dos. Ahora, habían más, dicen que había en realidad más gentiles que judíos. La idea central de esta carta, la tengo aquí en mis apuntes, quiero leérsela. Pablo escribió esta carta para defender la justificación por la fe en Jesús. De hecho, esta imagen, le doy gracias a Valentina, es por eso tiene esta cruz en la mitad, porque lo que Pablo está haciendo o lo que quiere transmitir por medio de esta carta es explicarles, defender la justificación por la fe en Jesús. No hay nada en este mundo ni en el venidero que se compare a la obra única de Jesús. Amén. Jesús es el único que salva, no una iglesia, no una denominación, no un pastor, es únicamente por medio de Jesús, ¿verdad? Y advierte a las iglesias de Galacia las terribles consecuencias de abandonar esta doctrina esencial por seguir falsas enseñanzas de los maestros judaizantes. ¿Listo? Ahora, ya le voy a explicar. Vamos con una primera imagen. Quiero explicarle rápidamente la contextualización para que usted entienda también otro poquito. ¿Listo? El judaísmo, si tienen la primera imagen, por favor. El judaísmo se basaba en 3 tipos de leyes para su salvación. ¿Listo? La primer tipo de leyes las encontramos aquí. Las primeras leyes son las leyes ceremonial o ceremoniales, porque eran varias leyes. Y estas leyes básicamente consistían o tenían que ver con los sacrificios, con las ceremonias, gracias, con las ceremonias, tenían que ver con respecto a la impureza. Recuerda que había unas cosas que uno lee en el Antiguo Testamento, que si ellos tocaban un muerto tenían que purificarse, que si ellos hacían tal cosa tenían que purificar. Esas tienen que ver con las leyes ceremoniales. Además de en esas leyes ceremoniales también encontramos la parte que son fiestas y o festividades que tienen el pueblo judío,
restricción dietética, no, sino dietética, aquí entran dentro de las leyes ceremoniales. Por ejemplo, una ley que decía que ellos no podían comer cerdo, el chofar, algo así, les tienen un nombre al cerdo, ¿sí? Que era un animal impuro, no podían comer murciélago, por eso el COVID, no mentiras, no podían comer una cierta cantidad, ¿verdad? De hecho, en los peces no podían comer el bagre ese rico que usted y yo de pronto no lo comen, ellos no lo comen. Creo que más o menos tenemos idea, ¿verdad? Eso entraba dentro de las leyes ceremoniales. También está la parte del vestuario. Fíjese usted, ahí estaba también en las leyes ceremoniales. Tenía que ver también la ley ceremonial, ahí también entra lo del sábado o el sabbat que tanto los adventistas pelean o discuten. Aquí en las leyes ceremoniales se habla de la circuncisión, que era una señal, ojo, una señal exclusiva para el pueblo de Israel o para los israelitas o para los descendientes de Abraham, ¿listo? Y también en esta ley ceremonial se habla de la Pascua, una celebración que ellos también hacían, ¿listo? La segundo tipo de leyes que encontramos es la ley ceremonial, moral, discúlpeme, la ley moral que tenía que ver con la justicia, el respeto y la conducta sexual, en esta, que básicamente usted y yo la encontramos en ¿qué? En los Éxodo 20, sí, en la parte de los mandamientos, los 10 mandamientos que el Señor le da a Moisés. ¿Estamos claros ahí? Esa es la ley moral que ellos tienen. Y hay un tercer tipo de leyes que tiene que ver con la ley civil o jurídica. Básicamente todas las naciones tienen leyes ¿qué? Civiles, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Colombia, si usted va a manejar, usted tiene que hacerse el cursito, pagar los exámenes, sacar su permiso, tener su permiso, y ahí sí puede usted manejar, ¿sí? Pero hay lugares y hay países, de hecho, un ejemplo como para ilustrar o explicar, en Estados Unidos, de hecho, aunque tiene muchos estados, hay estados de Estados Unidos que lo único que usted necesita para manejar es ¿qué? Saber manejar, ¿sí? Pero hay otras partes donde usted le exigen un permiso de conducción, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, esto hace parte de las leyes civiles, cómo se casan, cómo se casaban ellos. No era tanto lo ceremonial, sino entraba también la parte civil. Ahora, estas leyes regían lo que conocemos porque todavía está judaísmo, ¿sí? Ellos tenían que cumplir esto, ¿para qué? Para la Pero pues en el discipulado se explica la parte de la salvación, ¿listo? No es por obras y hay varios versículos que nos explican esta parte. Ahora, pasamos a la siguiente, por favor. Hay algo y es, después nos encontramos, esta imagen yo la busqué y no la tienen que dibujar o no se van a quemar la cabeza ahí. Es una imagen X, o sea, no tiene nada que ver, sencillamente busqué una imagen como para representar a los gentiles. Hay algo y están los judíos, no el judaísmo, sino la gente judía. ¿Quiénes son los judíos? Los descendientes de Abraham. Sí, hermano, los descendientes de Abraham, ¿sí? Ahora, ellos marcaban una diferencia. Esto en matemáticas significa que no es igual, ¿cierto? Este símbolo aquí no es igual. Ellos eran muy exclusivos ellos. De hecho, voy a usar un término que es así. No solo eran exclusivos, ellos eran excluyentes. O sea, un gentil con ellos no se metía. De hecho, yo sé que algunos de ustedes juiciosos están haciendo el devocional, ya sabemos de dónde salieron los samaritanos, ¿sí o no? Los samaritanos vienen haciendo parte del pueblo de Israel, pero el problema fue que se desviaron tanto que nada que ver. Y ahí es donde nos encontramos ese pasaje de la mujer samaritana que habla con Jesús, y por eso es que la mujer samaritana le dice: ¿y cómo es que usted siendo judío habla conmigo si soy samaritana? ¿Sí? Entonces ellos marcaban una diferencia notoria. Ahora, no solo que sean excluyentes, hay algo importante aquí y que uno lo lee y lo empieza a entender desde el Antiguo Testamento, y saca a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida,
durante ese pasar del desierto, del monte Sinaí, de todo lo que ellos vivieron, escuche esto, Dios les da leyes, y ya se los expliqué. Cuando ellos se empiezan a establecer como nación o como pueblo de Dios, escogido del Señor, en la tierra prometida, una de las cosas que empiezan a darse cuenta los gentiles, o sea, todo el mundo que no era judío, empieza a darse cuenta de que ellos tienen un orden, ellos tienen un Dios, ellos tienen un sistema organizado, ¿sí? O sea, de pronto para usted y para mí que de pronto hemos leído, nos parece muy normal, pero es interesante que esta gente vivía en un completo desorden. O sea, si ellos podían adorar una piedra, la adoraban, porque para ellos no había problema. Si ellos vivían en inmoralidad, ellos vivían en inmoralidad. Ahora, no nos debe sorprender porque desde los tiempos de Noé había el pecado y la maldad. ¿Estamos claros? Entonces, cuando Israel o los judíos se establecen como nación, ellos marcan una diferencia. Y esto tiene que ver un poquito con nosotros también. Ahora, no nos vamos a excluir de los judíos, pero en esta parte sí debemos entender de que nosotros debemos marcar una diferencia. ¿Listo? Ahora, todo esto necesito que lo comprenda y que lo pueda entender. Ahora, ellos nunca iban a ser estos judíos. O sea, ellos, los gentiles, nunca serían ¿qué? Judíos. Nunca. Mira que está a su lado y dígale, los judíos los gentiles no podían ser judíos. ¿Sí? Ahora, sí había un solo proceso. Existía una manera. Y es la siguiente imagen, por favor. La siguiente imagen dice que existía un algo o una manera que era proselitismo. Prosélito, perdón. No es proselitismo, es una cosa, perdóneme. Prosélito. ¿Qué es un prosélito? Era un gentil, o sea, un no judío, ¿sí? Podía ser egipcio, podía ser, qué sé yo, español, italiano si quiere, pero esa persona tenía que renunciar a toda su nacionalidad, tenía que renunciar a toda su idiosincrasia. ¿Qué es idiosincrasia, pastor? Es la forma y la cosmovisión de una cultura, la forma de ver. ¿Sí? Tenían que renunciar a eso y ellos podían hacer algo después de eso, era adoptar al Dios de los judíos, era adoptar las leyes, los 3 tipos de leyes, ceremoniales, morales y civiles. Tenían que adoptar eso y ahí sí pasaban un proceso obviamente donde ellos renunciaban y adoptaban. Ahora, eso no era como pedir la nacionalidad. Bueno, vengo a pedir la nacionalidad judía y entonces ¿qué papelitos me piden? No, ellos literal tenían que demostrar. Y un ejemplo de la palabra para que un gentil se volviera judío o que pudiera practicar el judaísmo, es un ejemplo, hay varios ejemplos en realidad, pero uno muy puntual que quiero resaltar es, ¿recuerdan ustedes a Ruth? ¿Ruth de dónde era? ¿De dónde? De Moab. O sea, ella no era ni judía ni de ninguna de las tribus, era al contrario, ella era de los moabitas. Los moabitas, si usted lee la Biblia, los moabitas de hecho eran enemigos también ¿de quién? De los judíos. Ahora, dice aquí en Ruth capítulo 1 versículo 16, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone, o le está diciendo a su suegra, ¿no? O en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será ¿qué? Mi pueblo, tu Dios será. Prácticamente, de alguna forma, es un ejemplo de convertirse en un prosélito, ¿sí? ¿Por qué? Está renunciando a su nación, a su idiosincrasia, a sus ídolos y imágenes y todo lo demás, para volverse al judaísmo, que sería Dios, pero a la vez con todas sus leyes y sus cosas. Pero pasa el tiempo y Jesucristo vino. Sí, cambien por favor al siguiente. Cuando Cristo Jesús viene, hay un pasaje que quiero que miremos allí. Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Diga conmigo, los suyos no lo recibieron.
Ahora, ¿qué nos explica aquí Juan, el apóstol Juan? Jesús es el Salvador. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos saben que Jesús es el Salvador? Amén. Ok, bien. Pero resulta que a ellos les costaba. De hecho, si usted tuviera la oportunidad de hablar con un judío, ellos siguen esperando la venida del Mesías. ¿Sí? Es interesante. Ellos siguen, un judío sigue esperando la venida del Salvador. Ellos no ven a Jesús como ¿quién? Como Salvador. Ellos no lo ven todavía así. ¿Listo? De hecho, cuando uno ve en la palabra del Señor, ellos también esperan que se levante como un rey, porque hay profecías que decían que de la descendencia del rey David saldría el Salvador. Entonces ellos estaban esperando. Y sí, Jesús está dentro de la, ¿cómo se dice? Genealogía. Ahí está Jesús. Pero ellos estaban esperando ¿a quién? Un guerrero, alguien que los liberara del imperio romano. Vamos claros hasta ahí, ¿verdad? Entonces, Jesús es el Salvador. En Cristo Jesús se cumplen y se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? O sea, esa es la certeza y seguridad que tenemos. Pero, volvemos aquí con nuestro símbolo, no es igual al judaísmo, porque los judíos no aceptaron a Jesús. De hecho, déjeme decirle algo interesante. Antes, el pueblo de Israel, el mismo pueblo que ahorita está peleando con Irán, el mismo pueblo que está peleando allá en la Franja de Gaza, ese Israel tiene, y es una de las profecías que se va a cumplir, ellos tienen que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay una profecía tenaz, la verdad no podría de pronto darles muchos detalles porque es una profecía y dice que hay dos testigos que deben dar testimonio al pueblo de Israel de que Jesucristo es el Salvador. En este momento, de pronto usted no lo sabe, pero en este momento más musulmanes se están convirtiendo a Cristo que judíos convirtiéndose a Cristo. Sí hay judíos, no puedo decirles que no, pero hay más musulmanes creyendo en Jesús y es algo impresionante. Es algo de lo cual también debemos estar orando. Es impresionante cómo los musulmanes son los que creen en Alá, son los que creen en Mahoma, son los que no le da miedo llegar a un centro comercial y volarse. Ellos son felices volándose, Pero esa gente en este momento está teniendo un avivamiento impresionante. Y no tienen iglesias como nosotros así, no. Ellos tienen también de alguna otra manera que hacerlo muy secretamente. Y no porque les dé pena, sino porque es riesgoso. Un musulmán que llegue a la casa a decirle: mamá, papá, creo en Jesucristo, tiene dos posibilidades el papá: o lo puede matar o lo puede echar de la casa. Pero está ocurriendo eso en este momento. Entonces fíjense que los israelitas, él vino por el pueblo de Israel, pero ellos ¿qué? No lo recibieron. Ahora, siguiente imagen, por favor. Entonces, después de que Cristo viene, espero que les pueda estar explicando bien y que me puedan entender. Después de que Cristo viene, algunos judíos sí creyeron. Por ejemplo, ahí nos encontramos con los discípulos que ellos creyeron en Jesús. Sabemos de que no eran solo 12 discípulos. Acuérdense que los más cercanos eran 3 y de esos 3 habían 12 y de esos 12 habían 70 y de esos, o sea, realmente los discípulos de Jesús eran muchos. Pero lo interesante aquí es que estos cristianos, volvemos a ver el versículo de Juan 1, del 11 al 12, dice, aquí, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice la palabra? Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahí nace los cristianos. Es interesante, hay algunos católicos que están convencidos que la iglesia cristiana salió de la iglesia católica. Y en realidad, si usted sigue leyendo historia o estudia un poquito de historia, se va a dar cuenta que es una total equivocación. ¿Listo? Entonces, ahí nace la iglesia, nace lo que son. De hecho, los cristianos es un eufemismo. El término cristianos que usted encuentra en la Biblia no se refería a algo bonito. Ay, mire el hermanito cristiano. No,
el término cristiano significa pequeños cristos, porque ellos imitaban a Jesús, pero al principio a ellos los llamaban más como los del camino. ¿Por qué los llamaban los del camino? Porque por donde ellos iban, siempre iban, ¿qué? Predicando, hablando de Cristo, hablando de Cristo, hablando de Cristo. Uno de los problemas grandes uno de los errores que hemos tenido como cristianos y como iglesia, es que por no entender, de hecho esta enseñanza la compartió la pastora, la parte de los ministerios no es tener allá figuritas o famosos, apóstoles famosos, misioneros famosos, no, en realidad estamos llamados a que la iglesia crezca y a donde vayamos prediquemos el evangelio. Sigamos con la siguiente imagen. La iglesia empieza y la iglesia, espero que usted me entienda aquí, los cristianos se empezó a formar con algunos judíos, pero también con algunos ¿qué? Gentiles. Tanto judíos como gentiles que creían en Jesucristo como su Señor y Salvador, se iban añadiendo ¿a qué? A los cristianos o a lo que conocemos como cristianismo. Claro, hasta ahí, ¿verdad? Ahora, entonces ellos sencillamente, la salvación es en Cristo Jesús, y ellos, tanto judíos como gentiles, empezaron a creer en Jesús. De ahí que lo que les decía hace un momento, la iglesia de los Gálatas era más una iglesia de gentiles que de judíos. ¿Listo? Sigamos con la siguiente, y ya casi última. El cristianismo, acuérdense que el ismo es un pensamiento, ¿listo? O algunos llaman una corriente filosófica. El cristianismo como tal, entonces, habla de la ley de Cristo. Los cristianos estamos sujetos ya no a las leyes ceremoniales, sino a la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, de pronto más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 6, pero habla eso, o si me ayudas por favor buscando Gálatas 6, 2, habla de que debemos cumplir la ley de Cristo. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Ahora, si tiene esa Biblia de papel o puede subrayar esa parte, la ley de Cristo. Vuelvan a la imagen por favor. Quiero explicarles algo. Cristo Jesús cumplió toda la ley. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo es el único ser humano, escúcheme bien, que pudo cumplir toda la ley, todas las leyes de hecho que tenía el pueblo de Israel. ¿Sí? Es interesante esa parte. Ahí lo podemos encontrar en Mateo capítulo 5, es que por aquí lo tenía yo. En capítulo 5, versículo 17, dice que Jesús cumplió toda la ley. Ahora es interesante porque nuestra salvación no es por obras, eso lo vemos en Efesios capítulo 2, que nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí somos llamados para hacer buenas obras. Eso sí es algo que también explica ahí el capítulo 2, versículo 10. Pero la ley de Cristo hace referencia básicamente a los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Se acuerdan que en alguna ocasión le dijeron a Jesús, ¿cuál es el principal y más importante mandamiento? Amar a Dios. ¿Y cuál es el segundo? Al prójimo. Básicamente Jesús lo que hace es sintetizar la ley moral, que eran ¿qué? Los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted lee los mandamientos, no matará, no hurtará, todos esos mandamientos tienen que ver con su prójimo. Pero los primeros mandamientos tienen que ver ¿con quién? Con Dios. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, y aquí es importante, la ley de Cristo se basa en amar a Dios y a nuestro prójimo. ¿Listo? La ley de Cristo, por favor, gracias. Las demás leyes ceremoniales Jesús las cumplió. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leer un pasaje que me parece bien interesante que está en Colosenses 2, versículo 16 y 17, dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de sábado. Versículo 17, estoy leyendo 2 de Corintios. Versículo 17, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla ¿en quién? En Cristo. De hecho, la fiesta o la celebración de la Pascua, ¿qué era la Pascua?
¿Recuerdan cuál era la Pascua? ¿Qué era la Pascua? Señora. Exacto, la celebración del recordatorio de cuando salieron. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Tenían que sacrificar un corderito, ahora, la parte donde untaban la sangre, todo eso es un simbolismo. ¿De quién representa todo ese simbolismo? De Cristo Jesús. ¿Listo? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta de la parte que es importante, en Cristo Jesús. Ahora, ahí veíamos que sí se aplica la ley moral en nosotros, sí. O sea, los 10 mandamientos sí. Pero ahora nosotros cumplimos la ley moral no para salvación, sino como parte de nuestra vida diaria, nuestra cotidianidad. De hecho, es interesante, pero de los 3 tipos de leyes que les acabo de mencionar, la ley ceremonial, la ley moral y la ley civil, la única ley que está grabada en el corazón del ser humano, ¿cuál es? La ley moral. ¿Me explico? O un ejemplo. Usted puede llegar a Argentina y si usted mata a una persona, ¿qué pasa con usted? A la cárcel va a dar, ¿sí? Si usted va a Estados Unidos, si usted mata a una persona, ¿qué? A la cárcel va a dar. Ahora, la ley moral, de alguna otra manera, usted en su corazón sabe que está mal, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre. Mire, así haya modernismo y posmodernismo, tenemos que sí o sí respetar ¿a quién? A nuestros padres. Y así hayan leyes que favorezcan hoy en día a los niños para que hagan lo que se les dé la voluntad. Es interesante, pero uno sabe en su corazón que está bien y que está mal. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Ese es básicamente como el cristianismo. Ahora vamos a ver, ya aterrizando en esta parte, el siguiente imagen, por favor. A los cristianos aparecen unos personajes que era con lo que más tenía que estar lidiando el apóstol Pablo. ¿Quiénes eran? Los maestros judaizantes. Entonces la iglesia estaba conformada por judíos y gentiles y llegan estas bellezas, maestros judaizantes, y empiezan a hablarles a ellos ¿qué cosas? Pasen a la siguiente imagen, por favor. La siguiente imagen. Entonces ellos no les dicen que no a Jesús. Ojo con esto. Y definitivamente el enemigo siempre hace la misma historia. ¿Qué hacen? Ellos no dicen que no a Jesús. Ellos les empiezan a decir a ellos, crean en Jesús, pero ustedes necesitan, aquí quise poner unas imágenes, ustedes tienen que volver a las leyes. Ustedes tienen que volver a la circuncisión. Ustedes tienen que volver a no comer no sé qué comidas, cochinito, ¿sí? Entonces la salvación y todo esto que les estoy explicando, espero que lo puedan entender o lo podamos entender, básicamente es como una, sí, o sea, es una forma de corromper o de adulterar, podríamos más bien decirlo así, adulterar la salvación, porque ya no es solamente por Jesús, sino por las demás leyes que decían los judíos. Ahora, hay un detalle interesante aquí, y es, los falsos maestros, estos que les estoy mencionando, comienzan a sembrar dentro de los judíos que habían un cierto temor. ¿Cuál era el temor más grande? Mire que usted no está, por ejemplo, usted no está guardando el sábado, usted no está ahí, usted está comiendo de todo, usted no está haciendo aquello, y cuando usted vaya a ir a su casa, lo más posible es que los de su casa, ¿qué van a hacer con usted? Lo acaben, lo echen, lo rechacen. Entonces, los que eran judíos como tal, empezaron como a sentir miedito. O sea, bueno, yo creo en Jesús, creo que Él me salvó, pero ¿qué tal que mi familia me rechace? Y no solo la familia, su nación lo rechace. Ellos son bastante nacionalistas, si pudiéramos decir así. Y los que eran gentiles, pues los empezaron a confundir diciéndoles, tan bonito que ustedes creen en Jesús, pero la Biblia dice, o bueno, ellos no le llamarían Biblia, sino la Torá dice que hay que hacer esto. Les hace falta a ustedes algo. Y es interesante ver cómo aún hoy en día es básicamente, ¿se acuerdan lo que les expliqué del el prosélito? Que tenían que hacer ahora existían entonces cristianos prosélitos, porque tenían que circuncidarse, tenían que hacer. De hecho, la carta de los Gálatas se convierte en una herramienta en nuestra actualidad
en aquellos tiempos donde se están levantando muchas sectas. En este momento hay muchas sectas, ¿sí? ¿Qué es una secta? Entiéndase por secta toda doctrina cristiana que empieza a tener una desviación en la fe de Cristo o en Cristo, ¿sí? Entonces, es interesante esa parte. Hoy en día hay un movimiento bien fuerte con respecto a lo mesiánico, ¿sí? Y hoy en día de pronto usted hasta puede encontrar estas personas que dicen, no, yo soy judío mesiánico, ¿sí? Sin ánimo de ofender de pronto a los que puedan escuchar esta enseñanza, ¿se ha encontrado usted personas que dicen, yo soy católico, apostólico y qué? Romano. Saque la cédula, papito. ¿Y ahí qué dice? ¿Roma? No. ¿Usted sigue siendo? Entonces lo mismo pasa. Aquellas personas, no, es que yo soy judío mesiánico. ¿Qué es el judío mesiánico? Esto. Son los que creen en el Mesías, en Yeshua. Yeshua, cuando nosotros cantamos Yeshua, es Jesús en hebreo. Está bien, eso no es nada del otro mundo. Pero ellos nosotros tenemos amigos que son judío mesiánicos. Hablo nosotros de como pastores o como familia, conocemos personas que son judío mesiánicas. Y ellos hablan de Jesús muy bonito y todo, pero ellos hablan de la ley, mejor dicho. Usted no los puede invitar a un asado de marranito. Eso, comer lechona, para ellos es terrible, es ofensivo. Ellos, de hecho, algo que me pareció bonito, pero incorrecto, ellos toman la cena del Señor no como el símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús, sino ellos toman la cena del Señor más desde la perspectiva del Antiguo Testamento, con el candelabro de los 7 bracitos, con el vino, con el pan, muy bonito, porque lo hacen con una solemnidad. Lo digo porque lo vimos, ¿está bien? Entonces, lo hacen con un respeto muy bonito, pero ¿qué pasa? Nos estamos desviando no es necesario, o sea, no es desde la perspectiva de salvación, ¿listo? Y eso es algo que nosotros tenemos que prestar mucha atención. La corriente tradicional, eso fue algo que encontré. La corriente tradicional del judaísmo, desde los ultraortodoxos, yo no sé si ustedes han visto videos de israelitas, unos que tienen unos gorritos todos bonitos con unas trencitas así. Ellos son ortodoxos, ultraortodoxos. De hecho, usted sí puede pegarse el viajecito a Tierra Santa, usted puede ver la muralla, el templo, el pocito de no sé qué, donde el sepulcro de no sé más. Todo eso usted lo puede ver, pero hay barrios en Israel donde usted no puede entrar, porque ellos son judíos de sangre, o sea, ellos cumplen todo. Para ellos son como la casta, lo puro. Hay ultraortodoxos y hay algunos que ya son como reformados. ¿Cuáles son los reformados? Los que pues siguen algunas cosas de la ley, pero pues no son tan firmes, ¿listo? Y es interesante que estos judíos de verdad, ellos no reconocen a los judíos mesiánicos como parte de los judíos, punto. ¿Sí? No, déjenme entrar, yo soy judío mesiánico. Usted dice eso allá, no, usted ni es judío, ni debería creer en el Mesías, porque ellos no creen en Jesús. ¿Me hice entender más o menos todo el rollo y la historia aquí hasta aquí? Ok, vaya por favor rápidamente. En estos cortos minutos vamos a ver el primer capítulo de Gálatas. Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Tenga presente que eran varias congregaciones. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Básicamente, si usted tiene una Biblia, usted va a notar que hay 3 divisiones. Vamos a usar esas 3 divisiones, no hay problema. Pero a esta primera división yo le puse un saludo contundente. Un saludo contundente. ¿Por qué? Reconocemos que Pablo tuvo que lidiar con falsos profetas. De hecho, cuando estudiamos primera y segunda de Corintios, él menciona sobre los falsos profetas. ¿Listo? Entonces,
Él tiene que lidiar con falsos profetas, falsos maestros, y afirma quién lo llamó. ¿Quién llamó a Pablo como apóstol? El mismo Señor. ¿Listo? Ojo, porque algunas personas creen que Pablo fue uno de los discípulos de Jesús. Pablo no fue discípulo de Jesús. Pablo era un fariseo. Y de hecho lo vemos allá en el libro de los Hechos, cuando Pablo perseguía a la iglesia. Y hay un momento donde él pide cartas para ir a traer a esos cristianos y llevarlos presos y maltratarlos. Y es donde el Señor Jesús se le aparece. Escuche, él era un judío. Diga conmigo, judío. ¿Los judíos creen en Jesús? Cuando dice la palabra que el resplandor, si puede verlo allá en su Biblia, eso si no estoy mal está en Hechos 9, el resplandor hace que él caiga. ¿Y qué es lo que el Señor le dice a Pablo? Que era en ese momento Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dice ahí. ¿Qué le dice? ¿Qué le responde este Saulo? ¿Quién eres? O sea, él no le está diciendo, ay, Jesús, eres tú. No, porque es que él no creía. Entiendamos esto. Él no creía que Jesús era ¿qué? El Mesías. Él ve el resplandor, queda ciego. De hecho, la palabra del Señor lo menciona. Pero es interesante. Quien llama a Pablo, y él es firme en decirlo, es el mismo Señor, el mismo Dios quien lo llama. ¿Listo? Gálatas es la única carta donde el apóstol Pablo no entra diciendo, oh, Gálatas tan buenos. No. Cuando estudia usted literatura se dará cuenta de que las cartas en esa época tenían un orden. Hoy en día ha cambiado mucho. Usted manda un correo electrónico y tiene que ser cortico. Y si escribe por WhatsApp, más. ¿Sí? A veces a los que somos de la vieja guardia mandamos unos pastorales en WhatsApp. Tanto que ahí sale la opción leer más, porque son re largos. No, hoy en día escriben hola, hola, ya, está saludado. No. En el caso de la carta, él no dice nada bueno, él va al punto. No deja lugar a duda que la base y fundamento de su fe doctrinal es ¿quién? Cristo Jesús. Si usted lee el versículo 4 dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. O sea, él de una vez llega diciéndole a los Gálatas, mucho gusto, yo soy el apóstol Pablo, soy apóstol porque Cristo me llamó, pero sepan esta verdad. ¿Cuál es? Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Él es radical y puntual. Ahora, no acepte imitaciones, ese es el segundo punto. Si usted lee el versículo 6 al versículo 9, dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Verso 7, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno, mire esta parte y subráyela si tiene su Biblia de papel, pero si alguno de nosotros, si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica acerca de unas buenas noticias distintas a las que ya hemos predicado, que caiga bajo maldición. En la Reina Valera diga anatema, ¿verdad? Versículo 9. Como ya lo hemos dicho ahora y lo repito, si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Es fuerte, ¿verdad? Ahora, cuando yo estudiaba el pasaje yo decía, o de hecho anoté esta pregunta, ¿con qué facilidad podemos dejarnos llevar, por otro evangelio? ¿Con qué facilidad nos podemos dejar llevar por otro evangelio? Y uno diría, no, jamás, yo no voy a, no, déjeme decirle, nosotros siempre como pastores les motivamos, hermano, lean la Biblia. Y hay personas que muy sinceramente nos han dicho de frente, no, pero es que tanta fregadera con leer la Biblia, ay, que con el devocional, ay, yo no tengo tiempo, ay, y se molestan en realidad. Pero hermano, déjeme decirle, la insistencia de que usted lea y estudie la Biblia es porque en este momento que estamos viviendo, créame, podríamos decir que necesitamos conocer y diferenciar, sí se diría diferenciar, o tener realmente qué es la verdad de la palabra. Tener esa certeza de lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy en día, hermanos,
hay un mover de enseñanzas y doctrinas serias. En estos días aún entre los pastores se hizo una invitación, había un seminario y tititín, todo, y fue bastante publicitado. De pronto pues no lo hicimos en la iglesia, ya le explicaré por qué, pero en nuestro corazón dijimos, esperen, hay algo que no cuadra. Y lo anunciaron y y repartieron publicidad y todo eso. Y estando en la reunión de pastores, de pronto dos pastores en particular que estaban como organizando todo esto, dijeron, no, pues es que es un taller. Pues sí, es un taller, pero ¿de qué? No, pues se van a repartir como por talleres, por salones. ¿Y qué van a enseñar? No, pues en un salón se va a enseñar sueños e interpretación de sueños. En el otro salón se va a enseñar, me quedó mucho ese, el que les acabo de mencionar. En el otro se va a enseñar la profecía. En el otro, y van a haber momentos de adoración así, repoderosos. La verdad, cuando yo escuché, yo quedé pensando, quedé con las ganas de ir, pero más de chismoso que en realidad. Porque hermano, hoy en día, yo no digo que no hayan sueños, pero nosotros que estamos en el ahora, tenemos que entender que somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ojo, yo creo que Dios puede hablar a través de un sueño, sí, porque está en la Biblia, o sea, hay ejemplos y situaciones en la Biblia, pero puntualmente en realidad se ven más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Yo me soñé montado en un caballo. Y yo voy con tal de saber qué son los sueños, hermano, ¿cuántas personas van? Ahora, tengan mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo es enfático en esto, ¿listo? Y había otro que tenía el nombre en inglés así todo replay, cuando dice, no, es que ahorita en el mundo están haciendo no sé qué, tititín. Yo dije, ¿eso es nueva era? Pero le pusieron un nombre espiritual, entonces sonaba bonito. Tengamos mucho cuidado. El apóstol Pablo es muy enfático en eso. El deseo de oír cosas nuevas, el deseo de estar escuchando revelaciones y la última revelación. Tenga mucho cuidado, hermano, con lo que usted está escuchando. ¿Listo? Porque muy sutilmente nos vamos desviando del Evangelio de Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4 dice, porque llegarán el tiempo. Se lo voy a leer y luego le explico una cosa más, si me lo permite. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Versículo 4. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Mi hermano, en una ocasión, hablando con Dios en uno de esos momentos donde me sentía tan cansado y aburrido. Ahora, sí, no se sorprenda, eso suele a veces pasar. Yo le decía, Señor, pero es que uno le enseña a la iglesia y ¿qué pasa? O sea, la verdad, Señor, ¿en serio? Quiero renunciar, ¿me aceptas ahí una cartica de renuncia? No quiero más, estoy cansado. Y algo que el Señor, esta fue una de las palabras que Dios me habló a mi corazón. Y Dios me decía, o sea, obedezcan o no obedezcan, su trabajo, o sea, el mío, su trabajo es predicar la palabra del Señor. Punto. Y el Señor me recordó también una palabra que Él usó cuando me llamó al ministerio. Pero ¿a qué voy con esto, hermanos? Créanme, llegará el momento donde la gente no va a querer ¿qué? Escuchar la palabra de Dios. Y lo estamos viendo y lo estamos viviendo en este momento. La gente quiere correr a donde le profeticen, a donde le digan, a donde le muestren, a donde, hermano, háblenles de santidad, háblenles de estudiar la palabra, y a la gente y si no le gusta, ¿listo? Entonces, ojo, tenemos que cuidar nuestros oídos. Dale un codazo al que está a su lado, dígale, cuide lo que usted está escuchando. Cuidado con los individuos. En el versículo 7, si me ayudas ahí con el versículo 7, dice, son individuos que están sembrando confusión entre ustedes y que tergiversan, el evangelio. Hay personas que se inmiscuyen única y exclusivamente ¿para qué? Crear confusión.
Oiga, pero ¿será que sí es eso lo que el pastor dijo? Pero ¿qué tal? Ahora, yo no le estoy diciendo que a todo lo que diga el pastor diga amén o diga sí, y no. Yo le enseño, y algo que nosotros hacemos es por eso tomamos apuntes. Vaya y lea en su casa lo que apuntó. Ore en base a eso que usted apuntó. Créame que es un buen ejercicio. Pero hay gente que siembra confusión. Pastor, pero usted dijo la vez pasada, a mí me ha pasado. Pastor, usted dijo la vez pasada, pero yo escuché. Y uno dice, ay, Dios mío, ¿qué está escuchando esto? El feminismo se está metiendo en la iglesia. No, es que hay una hermana buenísima, pastor. Escúchese esa hermana. Uy, eso se hace empoderada. Ay, no. Hermano, busque a la hermana y investigue un poquito del ministerio y la vida de esa persona. No es chisme. Usted tiene que saber realmente lo que está escuchando. Tenga mucho cuidado, por favor. Esa confusión, más de uno termina en otro lado. Conocí unos cristianos, eso fue en Bogotá, una familia cristiana. Toda terminó, creo que en los Testigos de Jehová. Porque como ellos son insistentes y golpean, tengo la atalaya, y empiezan a enseñarle una cosa y le empiezan a desviar. Y lo que dice, tergiversan el evangelio de Cristo. Todo lo que le cambia a usted de Cristo, ahí usted está en problemas. Gran parte de las sectas, esta era la parte que les quería decir, gran parte de las sectas de hoy iniciaron con personas, entre comillas, cristianas, que experimentaron nuevas revelaciones, apariciones, mejor dicho. ¿Sí? La iglesia de los mormones o de los santos de los últimos días, mejor conocida también. El fundador es José Smith, y él dice que se le apareció el ángel Moroní y que le mostró unas planchas de oro que tenía la revelación de... Hermano, ni ellos mismos tienen las planchas de oro que supuestamente él vio y que le tradujo. Entonces son gente, lo mismo, la de los adventistas, Elena de White también era creyente, pero Elena de White se fue por las últimas revelaciones. Ella tiene libros. Los adventistas no estudian la Biblia así, venga, la leemos y ¿qué dice? No, ellos estudian la Biblia en base a lo que Elena de White dejó escrito. Entonces, si Elena de White dice esto es esto, pues eso es eso. ¿Listo? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Ha escuchado usted esos testimonios de fueron al infierno, vieron el infierno y después subieron al cielo? Yo me acuerdo que de joven hubo un grupito como de 4, los 4 se murieron y los 4 fueron al infierno y los 4 fueron al cielo, y después volvieron para contarnos eso. Y son esos testimonios de YouTube donde dice, y vieron allá en el infierno en una caldera, veían a pastores que habían... ¿Quién le dijo a usted eso? El único caso que se habla de la vida después de la muerte lo contó Jesús, y con justa razón. Pero eso de que vieron y en el cielo vieron y que, a ver, cuidado con eso. Dile un codazo al de lado y diga, cuidado con eso. Parece un poco fuerte, pero Pablo es estricto en decir, los que predican eso, o los que, mejor, lo voy a leer así como lo dice aquí el pasaje, en el versículo 8 y 9, si no estoy mal. Pero si alguno de nosotros, o un ángel del cielo, Moroní, Merení, el que quieran, predica, ¿qué dice al final? Que caiga bajo maldición, que caiga, y lo dice ¿cuántas veces? 2 veces seguidas. Cuando estaba buscando el término de anatema, dice, una cosa dedicada a Dios sin esperanza de ser redimida. Imagínense el castigo que se está declarando. Una persona o cosa condenada a la destrucción y un hombre maldito, dedicado a los más espantosos males. Imagínense cuando Pablo dice eso. Y no es que sea exagerado, ¿sabe por qué? Porque Jesús mismo en Marcos capítulo 9 versículo 42 dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran ¿a dónde? Al mar. Una vez yo les mostré, esas se las quedo debiendo, que era una piedra de molino. ¿Sabe usted qué era una piedra de molino? O sea, no era agarrarle aquí una bolita de piedra y tirarlo al agua, no. La piedra de molino era una roca grande. Entonces ellos se echaban ahí y iba girando y iba aplanando todo. O sea, una piedra grande que tenía que ser cargada en muchos.
O sea, asegúrese de que ese porquería que está predicando y desviando a los hijos de Dios, amárrenle una cosa de esas y échenla al mar. ¿Quién dijo eso? Jesús. O sea que cuando Pablo dice, es un anatema, no está siendo exagerado. Está entendiendo la gravedad de desviar a las personas del evangelio. Termino. La autenticidad del ministerio de Pablo lo encontramos del versículo 10 al versículo 21. Pablo afirma que su ministerio, Pablo fundamenta más bien su ministerio en la verdad, ¿sí? Dice ahí en el versículo 10, yo no busco agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Pablo lo que predicaba no era por caerle bien a la gente, y esa es una de las cosas que los líderes y pastores tenemos que tener mucho cuidado. No predico de esto en la iglesia porque preciso la vaca sagrada que da más plata, entonces ese está en esas, entonces se ofende y se va de la iglesia. Y mejor no hagamos eso. No, Pablo dice, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Otra cosa que menciona allí es, Pablo nos recuerda que el evangelio, la buena noticia que predicaba, lo recibió por revelación. ¿Quién escribió más del 80% del Nuevo Testamento? Pablo. De hecho, fuiste tú, ¿verdad? Que enseñaste de que él va hasta el tercer cielo y que recibe unas revelaciones impresionantes que ni siquiera él podía decirlas. Imagínense, ¿sí? Ahora, es revelación de Dios. Ahora, él mismo, más adelante dice que él era el que persiguió a la iglesia. Si usted lee esos versículos. Ahora, es interesante, el mismo celo con que defendía el judaísmo, porque él era antes judío y judaísta, practicaba el judaísmo, ahora se había vuelto al evangelio. Yo le tengo una buena noticia. Muchas veces uno dice, no, ese es católico, apostólico y romano. Yo he conocido y he tenido el gusto de conocer personas muy católicas que cuando se convierten a Cristo son muy fieles a Cristo, ¿sí? O sea, a veces nosotros decimos, no, ese no, ese es mariano hasta, hermano, hay que orar y predicar el evangelio. El que cambia es ¿quién? El Señor. Pero algo importante, quiero agregar a ese celo que él tenía, Pablo no fue una rueda suelta. ¿Cómo así? Porque muchas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra creen que no necesitan sujetarse a nada ni a nadie. No, Pablo mismo en el versículo 15 al 20 más o menos, él habla de que él estuvo un tiempo lejos, pero después se va a Jerusalén, se encuentra con Cefas o con Pedro, ¿verdad? Y con Santiago, hermano del Señor, ahí lo menciona. Entonces, él de alguna otra manera fue a decirles, venga, por ejemplo, usted es Juan, el apóstol Juan. Juan, esto fue lo que el Señor me mostró, o esto fue lo que el Señor me enseñó. Y él lo puso en consideración de los apóstoles, los primeros. Y ellos le dijeron que, es cierto, todo lo que él está diciendo es cierto. Lo único que se tuvo que poner de acuerdo Pablo con la iglesia y con los apóstoles en Jerusalén, ¿sabe qué era? ¿Qué hacemos? ¿Los circuncidamos o no los circuncidamos? Esa fue la única cosa, una de las dos o tres cosas que ellos tuvieron que ponerse de acuerdo, porque él era el apóstol a los gentiles. Termina esta parte con la vida antes, que él era Saulo, y después, que fue Pablo. Fue un testimonio que impactó a la iglesia primitiva. Si me permiten terminar esos versículos que están ahí. Dice el versículo 20 al 21. Vamos a leer esos. Bueno, dice 20. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Versículo 23. Solo habían oído decir, el que antes perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Wow. Esa parte de lo que, de hecho, una de las señales de los últimos tiempos tiene que ver con apostasía. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, guardar el mensaje de Cristo y compartir el mensaje de Cristo. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Gracias por escuchar la palabra. Pero yo creo que una de las cosas que quiero enfatizar o que quizás
más que de nuestro corazón es: cuide su corazón de enseñanzas que lo desenfoquen de Cristo. Los tiempos son difíciles. De hecho, voy a decir algo que es necesario en realidad. Tenemos que aprender a sujetarnos a nuestros pastores. Y esto cabe para nosotros, y sé que hay personas que escuchan nuestras enseñanzas o ven nuestras enseñanzas y que quizás aún son de otras congregaciones. Nos sentimos privilegiados de que escuchen la enseñanza. Pero déjeme decirle, es necesario que se sujeten a los pastores. Y si de pronto en algún momento, mi amado hermano, usted considera o ha escuchado o hasta ha visto otro predicador con más unción, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Ore para que Dios le siga dando la unción a su pastor, que Dios le dé la sabiduría. De hecho, oramos así: sabiduría y revelación para que los pastores enseñen la palabra del Señor. Háganlo por nosotros también. Pero eso guarda tanto la iglesia como nuestro corazón. Amado Dios y Padre Celestial, aquí estamos delante de ti. Y Señor, yo te pido en esta hora, Señor, guarda nuestro corazón, guarda nuestros oídos, Señor. Hoy más que nunca, Señor, que sí,